suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Seguimos en Falcon BMS y estamos con los tutoriales del ICP. Hoy vamos a hablar sobre el botón número 5 del ICP. Es un botón bastante interesante, así que no desconectéis y está hasta el final del vídeo. Pues una vez en cabina vamos a meternos en el ICP, le damos al número 5 y aquí veis que la primera vez que entráis en el botón 5 o Cruise, siempre por defecto va a salir el menú TOS, el menú TOS. Que viene significando Time Over Steer Point, o sea, el tiempo que vamos a estar en el objetivo. Aquí podemos ver que tenemos el Hack Time activado. Eso es porque lo tengo activado aquí, pero si lo desactivo, que esto ya lo veréis en el siguiente tutorial. Si entro en el menú Cruise, vemos que tenemos la hora del sistema. ¿Vale? Esto es la hora del sistema. Evidentemente es la hora que es ahora mismo en Falcon, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos en esta pantalla? Tenemos el menú TOS, en el Waypoint 4, esto con las rockets más o menos lo podemos subir o bajar. Lo podéis ver ahí, Waypoint 3, Waypoint el que sea, 5, 4, 3, ahí está, ¿vale? Luego la hora del sistema, el destos, el destino, la hora que hay que estar en ese Waypoint seleccionado, que según lo voy cambiando veis que cambia. Y luego el ETA. El ETA es el tiempo estimado de llegar al rival, ¿ok? De llegar a ese waypoint. Ahora mismo cuando estoy parado pues no voy a llegar nunca, así que tardaría más de 24 horas en llegar, por eso el sistema está en su límite horario. Y la velocidad en ground speed sería 80 km knots. Esa velocidad va a ser siempre ground speed y se va a ir actualizando. Luego hay que tener en cuenta que si yo doy al número 0, al MSL de selección, cuando tengo el Scratch Patch en el titulito de Toast, veis que se pone en vídeo invertido. Eso lo que hace es activarlo y ahora mismo, aunque estamos en tierra, pero bueno, lo veréis en otros tutoriales, nos aparecería en la escala de velocidad del Head Display un símbolo de menor que. Estaría, pues como ahora mismo está a 80 nudos, pues estaría en la escala de 80. Estos son 50, pues estaría un poquito más arriba. Si se sale de las escalas, pues se mantiene arriba o debajo, depende por donde se haya salido, ¿no? Pero va a estar anclado a esa velocidad que pone ahí. Recordar, en ground speed ahora mismo estoy en CAS, así que bueno, a baja altura ground speed y CAS se parecen, cuanta más altura más diferencia, ¿no? Pero la cuestión es que estaría convertida en CAS, en esa caret, esa V tumbada o ese símbolo de menor que, pues estaría ahí. Como habéis visto, bueno, aquí antes de nada vamos a terminar con esto. Fijaos que el Scratch Pad lo puedo mover entre el TOS, el destos o el Waypoint. El waypoint simplemente es para que seleccionamos el waypoint directamente, en vez de ir subiendo 4, 5, 6, 7, pongamos el 20 directamente, lo que fuera. Y luego el de estos es para que nosotros cambiemos la hora de destino a ese único waypoint. No afecta al resto de la ruta. Con lo cual al waypoint 4 le podría poner que el destino fuera llegar a la 1, pero luego en el waypoint 5 tengo que el destino es llegar a las 12:55. O sea, otra vez podríamos jugar con eso de que llegas antes a un waypoint, bueno, ¿vale? O sea, no se modifica el resto de la ruta acorde a lo que hagas aquí, solo modificas el tiempo de ese waypoint. Y como habéis visto, pues si doy al 6 y el más, de aquí, esto ya lo vemos en el siguiente tutorial, activamos el time hack, que es este cronómetro, y en el cruise nos pone el hack time, en vez de la hora de sistema, nos lo cambia. ¿Vale? Ahí vemos que también hay páginas que se interrelacionan unas con otras. Pues pasando al siguiente menú, o sea, ahora mismo, si no estamos en ninguno de con el Scratch Patch, no está en ninguna de las opciones que puedes escribir números, o bien podemos usar el botón Double Sec o cualquiera del 1 al 9, ¿vale? Pues por comodidad siempre usamos el 5 y nos va ciclando entre los distintos menús. Pues el siguiente menú va a ser el de rango, Range. También se puede activar, como veis ahora mismo está desactivado, pero solo puedo tener uno activado. Si ahora activo este, se desactiva el de TOS. Bueno, lo voy a activar para que lo veáis y voy a ciclar para que veáis que el de TOS ha sido desactivado correctamente y ahora estamos en Range. El Range, vamos a ver que el Scratch Pad nos deja poner el waypoint seleccionado y solo se puede usar con este waypoint. Al siguiente, a los que haya, ¿no? Y podemos escribir pues el waypoint 20, el que queramos, para ahorrarnos tiempo. O podemos irnos al waypoint que queramos, waypoint 6, el 4 por ejemplo,
Y la información que nos va a dar aquí simplemente va a ser el combustible que vamos a llegar a ese waypoint que tenemos seleccionado. Ahora mismo llegaría con 8.114 libras. Un poco imposible porque estoy quieto, pero bueno, él lo estima así. Y nos pone el rumbo del viento y la velocidad del viento. Que como sabéis, estando en tierra, la Pitot no detecta esa velocidad de viento como el avión real. Entonces nos lo deja en cero. Aparte, esto también nos va a afectar el head-up display. Nos va a poner la velocidad que nos ponga aquí. O sea, también nos va a salir un símbolo de menor que en la escala de velocidad. Pero este menú activado lo que va a hacer es que nos indique a qué velocidad tenemos que volar para optimizar combustible y distancia. O sea, hacer la mayor distancia posible con el combustible que nos queda. ¿Vale? Si fuéramos siempre con el modo a la velocidad que nos marca el range, conseguiremos hacer el máximo número de millas posibles con el combustible que tiene el avión. Que nos va a optimizar la velocidad acorde a la altura que tengamos nosotros. Si estamos a Ángeles 1, pues nos va a dar una velocidad. Si estamos a Ángeles 10, otra. Si estamos a Ángeles 20, otra. Usa ese parámetro de velocidad y los vientos que hay para calcularlo todo. Siempre suponiendo que el viento va a ser constante. Si luego de repente el viento cambia, en ese momento que cambia, pues vuelve a reconfigurarse. Entonces pueden variar las cosas. Pero la idea es esa. Él lo calcula para tramo constante. Y no hay más. Luego volveremos atrás porque se me ha olvidado una cosa del head-up display, un detallito, pero bueno, eso se debería ver en los vídeos de navegación. Luego tenemos el siguiente menú, es el de Home. Voy a activarlo por la costumbre. Y el de Home nos va a hacer dos cosas. Según lo activemos, en modo navegación, o si estamos en aire o lo que sea, el waypoint seleccionado directamente va a pasar al que tenemos aquí en el DET. Podríamos tener el waypoint 5 seleccionado y según le demos a Home nos llevaría a waypoint 1, el sistema de navegación. Esto nos va a marcar un perfil de navegación que nos va a optimizar el combustible y la velocidad. Nos va a decir que llevemos tal velocidad a tal altura. Entonces nos va a salir un símbolo de menor que en la escala de velocidad, indicándonos la altura, perdón, la velocidad que tenemos que llevar. Y otro símbolo mayor que, símbolo de mayor que en la escala de altura, indicándonos qué altura tenemos que llegar. Aquí hay algo que no me parece muy lógico, pero es así por lo visto, que esa altura que nos da, aquí hablamos la altura óptima que nos está diciendo aquí, son 18.434 pies. Los dice que son radéricos. Y es verdad, son radéricos, porque si tú pones las escalas tal, es verdad, es radérico. Yo entendería que debería ser barométrico, pero en el manual lo pone. Yo voy a decir lo que pone el manual, no va a ser que la líe, pero en mi opinión debería ser barométrico, que es, por así decirlo, estable, pero sí, son radéricos. Entonces vamos a tener los símbolos de menor que y mayor que en velocidad y en altura, y pues cuando tengamos los dos, vamos a tener el perfil idóneo para llegar sin complicaciones de combustible al waypoint base, que ahí nos pone con cuánto combustible llegaríamos. Combustible el propio waypoint 1, pues ya estoy, ya llegado, ya tengo las 11.930 libras. ¿Vale? Este waypoint lo podemos cambiar, ¿vale? Lo podemos con la... Veis que el scratchpad se pone entre home o tal, y lo puedo pues o subiéndolo con el más menos, o escribiéndolo. Escribo waypoint 20, por ejemplo, que no existe ahora mismo. Entonces, como no existe el waypoint 20, las coordenadas son por defecto muy lejanas, pues llegaría con un fuel de menos 9.992 y incrementándose ese valor negativo. Con lo cual veis que puede calcular si nos falta fuel o no. Y aparte, este es el causante de la alerta de fuel en el head-up display, como podéis ver. Ahora mismo, como no llego a casa con combustible, según este menú, nos da, aunque esté desactivado, ojo, nos da esa alerta de combustible. Y aparte, si tuviésemos el bullseye seleccionado en el head-up display, abajo a la izquierda sabéis que está, y si no, pues ya lo sabréis en otros tutoriales, esa lectura de bullseye se queda sobregida con la palabra de fuel, es por culpa de este, así que si alguna vez os pasa, podéis venir aquí, editar el waypoint del que sea, en vez del 1, lo ponéis el waypoint que tengáis más cercano, a uno que sí llegaríais con combustible, y recuperaríais la lectura de fuel, o sea, la lectura de bullseye, abajo a la izquierda del head-up display. Y una vez que hemos llegado a un waypoint que nos llega con combustible, pues veis que nos desaparece la alerta. Si no, deberíais saber del primer tutorial del ICP que esa alerta de fuel la podemos resetear con el warning reset, que está ahí debajo del ICP. Vale, deciros aquí que el perfil que hay que seguir para llevar esta navegación en modo home, primero hay que meter potencia militar. Con potencia militar
conseguir la velocidad que nos diga. Si por lo que fuera tuviésemos que frenar, no frenaríamos, meteríamos potencia militar y nos pondríamos a ascender. Suponiendo que nos dijera que tenemos que ascender, como es el caso de ahora, ¿no? Estoy a 0 pies, pues tengo que llegar a 18.400, tengo que ascender. Entonces la manera de llegar es meter potencia militar, conseguir la velocidad y ya subir morro. Que por lo que fuera, extraña casualidad, tuviésemos que bajar, bueno, pues ahí si bajas en idle y mantienes la velocidad como veas y ya, pues cuando tengas los dos símbolos en su sitio, pues se lleva. Que el sitio evidentemente será aquí, a la altura de la velocidad, y aquí a la altura de la altura. Ok, entonces ahí ya pues seguirlos. Estos símbolos, el de altura, va a desaparecer cuando ya puedas iniciar el patrón de aterrizaje tipo Flamout, que viene siendo sobre unas 12 millas. Entonces a las 12 millas y media, desaparece el símbolo de mayor que, de la escala de altura, y ya podríamos proceder al patrón que veis en la foto, que os la pongo, que es tipo aterrizaje Flamout. Luego el siguiente menú, vamos a dar con sec por ejemplo, es el Endurance, y lo activo con el 0. El Endurance se va a basar en mantener el máximo tiempo el avión en el aire. O sea, tenemos un modo que es el de máxima distancia, que es el de range. Tenemos un modo de llegar a casa con el mínimo, de la forma más óptima, y tenemos el modo de permanecer el máximo tiempo posible en el aire. Esto se va a centrar a volar el máximo tiempo, con lo cual a la altura que estemos. Nos dice el tiempo para bingo, como podéis ver, cuánto tiempo nos queda para ese bingo de 1500 libras, 2000 o lo que tengamos configurado. Eso se puede configurar, ya lo veréis en otro tutorial. Pues nos pone que nos quedan 11 horas 57 minutos. Pero aún así todavía me quedarían 1500 libras, que es lo como está por defecto configurado. Podríamos poner un bingo de 0 y sabríamos el tiempo total hasta que se nos parara el motor. Y nos pone el óptimo match que debemos llevar, 0.35. También nos va a salir un símbolo de menor que en la escala de altura, en la escala de velocidad. Y ese símbolo es simplemente seguirlo. No hay escala de altura, en este no hay ningún símbolo de altura recomendada, solo velocidad recomendada para la altura que nosotros tenemos. Ya os digo que llevar el Endurance es cansino de navegar con él, porque siempre tienes que estar con el stick tirando un poquito para atrás, así que lo recomendable sería trimar un poquito el morro arriba, porque si no vas a estar todo el rato corrigiendo, porque es una velocidad muy lenta. Y eso te va a hacer que aguantes mucho tiempo en el aire, lo que puede ser bueno para patrones de espera. Patrones de espera que no una cap. Una cap sabes que tienes que estar dando vueltas, a no ser que quieras hacer una cap de 7 horas sin repostar, bueno, podría ser, pero en una cap no tienes que arriesgar. Tienes que ir a una velocidad normalita para cuando ya hostiles salir ya acelerado. Aquí vas muy lento, con lo cual no te viene en zona de combate idóneo para... venga, salimos. Pero sí puede ser para un push point que haya que hacer una espera ahí, pues hacerla con este parámetro. Nos ayudaría a ahorrar combustible y estar máximo tiempo en el aire. Y aquí pues simplemente veis que el scratch pad solo se puede cambiar a waypoint. Que el waypoint pues lo cambiamos instantáneamente con el más menos y nos lo pone en la navegación, o lo ponemos nosotros a mano con el scratchpad. Aparte nos da la velocidad del viento y su dirección. Y luego el siguiente menú, pues veis que otra vez es el TOS. Pero se me había olvidado comentaros en el TOS que en el Head-Up Display, fijaros aquí abajo a la derecha de Head-Up Display, ahora mismo que el menú TOS está activado, nos dice a qué hora voy a llegar al waypoint seleccionado. A las 23:59:59. Porque estoy quieto, evidentemente. Pero si yo desactivo el menú TOS con el 0, ahora mismo no habría ningún menú activado del cruise. Veis que me dice el tiempo que voy a tardar en llegar al waypoint. Voy a tardar 999 minutos con 51 segundos. Lo que está bastante bien para estar quieto. Vale, es el único detalle. Entonces podéis usar podéis tener ninguno seleccionado como es ahora, lo podemos ver, comprobar que no hay ningún menú seleccionado, o tener seleccionado solo uno de los que queráis, ¿vale? Luego también como detalle, si lo dejamos ahora mismo el cruise en modo endurance, por ejemplo, en la pantalla, no que esté seleccionado, salgo, en el siguiente vez que voy a entrar, se queda en el menú que yo ya he dejado, ¿vale? No hace falta que sea el activo, puedo haber activado el TOS, pero al haber dejado visualizado el endurance, me salgo, vuelvo al cruise y me muestra el endurance, para saber el bingo, por ejemplo, que me queda, ¿no? Esto es exactamente igual en el F-16i,
el F16 israelita, aunque sabéis que con el SEC entrabais a otro menú y tal. Aquí da igual, una vez que hemos entrado en el menú Cruise, con el SEC también funciona. O si no, como os digo, cogéis un número del 1 al 9 y vais cambiando. Así que eso ha sido el tutorial de hoy, espero que haya sido interesante. Es un menú que deberíais usar bastante, al menos el menú 2 para salir a los waypoint en tiempo. Es importantísimo. Y luego, pues, bueno, el menú Home pues también está divertido y el Range también. Todo bueno, lo dicho, suscribiros si aún no eres un suscriptor, ahí tienes el botón para darle a suscribirte, darle a like si os ha gustado y en los comentarios, como siempre, dejar algún comentario que no sea spam, tipo, ¿quieres música gratis? Que anda que nos llegan de esos mensajes. Y bueno, recomendaciones, dudas que tengáis, cualquier cosa que os pueda solucionar, ahí estamos para ayudaros. Un saludo, hasta luego, ser felices, bye bye. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.